Seguimos esta noche en Zona Franca, son las 9:25, estamos en directo, estamos hablando de las consecuencias políticas de la decisión del contralor Felipe Córdoba de imputar a 28 personas, entre ellas al ex candidato presidencial y actual candidato presidencial Sergio Fajardo. Antes de eso, un recorderizo un poco de cómo fueron los tiempos aquí de Hidroituango y cómo involucran a las personas que han sido imputadas y a otras que no. El del proceso, sí señor, ese es el que necesito yo. Ahora sí, este es. Y entonces, fíjese, en la fase de diseño estaba Sergio Fajardo en la gobernación de Antioquia y Aníbal Gaviria en la alcaldía de Medellín. Luego, en la fase de construcción, estaban Luis Alfredo Ramos en la gobernación y Alfonso Salazar en la alcaldía, perdón, dije mal lo de Sergio Fajardo, estaba en la alcaldía Fajardo en la fase de diseño. Luego, cuando se hizo la aceleración y se decidió construir este otro túnel, que fue el que se cayó, estaba Fajardo en la gobernación y Aníbal Gaviria en la alcaldía de Medellín. Y luego estuvo Federico Gutiérrez en la gobernación, Federico Gutiérrez y Luis Pérez, que no están en esta imputación, fueron excluidos de esta imputación. Obviamente una imputación que trajo olas políticas sobre todo entre el petrismo y el fajardismo, porque esto fue lo que trinó Gustavo Petro luego de conocerse la imputación que lanzó Felipe Córdoba. El tuit de Petro, muchachos, ya sé que me estoy desordenando, lo siento mucho, sí, estoy desordenándome. Sergio Fajardo es responsable fiscal de la pérdida de casi 9 billones de pesos por el desastre de Hidroituango, según la Contraloría. Realmente eso no es lo que dice la Contraloría, es que lo imputa, pero bueno, Petro ya decidió la responsabilidad. Por acelerar las obras se produjo el desastre, querían negocios rápidos con una junta de EPM manejada por el grupo empresarial antioqueño, el grupo que lo financia, a Fajardo. Tengo esta noche a una política fajardista. Juanita Gobertus es representante de la Cámara por el Partido Verde en Bogotá, pero creo que hoy se graduó de fajardista, representante Gobertus. Daniel, muy buenas noches. Un saludo para usted, para Andrés, a toda la audiencia. Bueno, no, más que fajardista, pues en defensa de una persona honesta, transparente, yo sí no creo que valga la pena que trapeen con él de esa manera. Así que, claro, en defensa de él y de políticos que están haciendo una tarea seria en Colombia, ahí voy a estar. Trapió con Fajardo Andrés Charri. Andrés Charri es asesor del senador Gustavo Petro, es militante de la Colombia Humana y uno de sus constructores programáticos. ¿Cómo está, Andrés? Bueno, buenas noches, Daniel, a todos los televidentes, a la audiencia, a la congresista Juanita. Un placer compartir con ustedes este espacio. Y bueno, vamos a hablar del tema de Hidroituango. Venga, ¿y por qué lo condenaron? Ya condenaron a Fajardo. El Contralor solo lo imputó y Petro lo condenó. Sí, digamos que yo creo que ahí sí hay un error en el tema de la escritura del trino que ha fijado Gustavo, pero yo sí quisiera leer, por ejemplo, un tema que hablaba Luis Pérez en un momento en su libro que se llamó Errores constructivos de Hidroituango. Y verdad, lo que la ciudadanía hoy quiere es que se conozca la verdad. Dice, el buen gobierno tiene un solo discurso de la verdad y un solo jefe que es la ciudadanía. Yo creo que es el momento en que empiecen a rendir cuentas sobre lo que sucedió allí, los errores constructivos que se dieron a través de toda la historia como usted ha descrito y las responsabilidades administrativas, ¿cierto? Y fiscales que se van a derivar de esto. Claramente, sí. Si nosotros sabemos cómo es un proceso de imputación, un proceso fiscal, de responsabilidad fiscal que lleva la Contraloría, es por el detrimento patrimonial y eso lleva unas etapas, no es que esto empezó ayer ni hoy, eso tuvo una fase de investigación, una fase de acercamiento de pruebas, una fase de versión libre y la última etapa del proceso es la imputación de los cargos que lo hacen. La última etapa del proceso antes de que siga toda la etapa del juicio, ¿cierto, Juanita? Aquí esto es entonces un delito fiscal, yo ni siquiera sé cómo llamarlo. No, es un tema de responsabilidad Espérese. dentro de la administración pública. Ahí ya. Ya estábamos en mute, ya estamos en desmute. Perfecto. Si me permite, Daniel, aclarar un poquito de qué estamos hablando, porque gran parte además de estos trinos, que a mí me alegra que Andrés reconozca que es un trino equivocado, no lo hace así Petro, pues es que siembran un poco en el ambiente que esto es un gran caso de corrupción. Incluso hoy representantes del Movimiento Colombia Humana dijeron en la plenaria de la Cámara que es que era responsable de violación a los derechos humanos, cuando lo que estamos hablando es de un análisis de si Fajardo, siendo gobernador,
ejerció debidamente vigilancia y control sobre las personas que delegó ante la Junta de Hidroituango. ¿Qué hace la Junta de Hidroituango? Puede referirse, uno, a la vigilancia del cronograma, que se estuviera cumpliendo el cronograma de la obra, y dos, a la vigilancia de los flujos financieros. No define nunca una discusión técnica sobre si se construía un túnel o no, de qué manera. Entonces, yo por supuesto... No, pero es que también tiene que aclarar cómo se fue el contrato de ese boom con el que se llamó la contratación de Hidroituango. Y claramente si usted delega como funcionario público, pues usted también tiene que asumir la responsabilidad. Espérese, déjela ahí. ¿Está escuchando, Juanita? Sí, más o menos, lo oigo súper lejos, Andrés, pero más o menos. Claro, pero es que de lo que estamos hablando en este punto, y de eso es esta investigación, esta es la discusión, justamente gran parte de la paradoja es que no vinculan a la Junta de EPM, respecto de la cual Fajardo, siendo gobernador, no tenía ningún control. Esa Junta, en cambio, sí tenía discusiones técnicas, a esos no los vinculan, claro, porque ahí no hay una conexión con Fajardo. Como bien decía Daniel, tampoco vinculan, ¿no?, la discusión de qué pasa luego con Luis Pérez, qué pasa con Fico, que es cuando se toman varias de las decisiones más duras. Una de las decisiones más duras se toma después de que Fajardo es gobernador, que es taponar los túneles cuando no se había terminado el vertimiento. Claro, pero es que también tiene que... Pero espérese, solo déjeme entender, Juanita, si entonces usted siente que esta es una investigación que tiene motivaciones políticas y que la imputación y la manera en la que se presentó hoy tiene más que una investigación, tiene un interés político de parte del Contralor Felipe Córdoba. Daniel, pero también hay que aclarar. Pero Charry, que Juanita responda a esa y va usted. Perfecto, gracias. Lo primero es señalar que Fajardo se va a seguir defendiendo, como lo ha hecho de manera transparente. Él ha dicho que para él está perfecto que le investigue la Contraloría, le ha pedido que investigue. Eso va a seguir y perfecto que siga adelante. Ahora, desde un punto de vista político, el propio Petro hace muy poco trinó en 2018 insistiendo, y además ha sido de público conocimiento, todos lo dijimos en todo el proceso de elección del Contralor, que claro que es de la cuerda política de Vargas, que siendo auditor no hizo sino perseguir a Fajardo, que todas las mentiras que dijo siendo auditor se le han ido cayendo en fallos judiciales y que por supuesto que hay una finalidad política detrás de esto. De todos los imputados, el único que es candidato presidencial, habiendo por el otro lado gente mucho más vinculada, como Fico, como Luis Pérez, a eso sí no los vinculan. Entonces, pues claro que sí, acá hay detrás la posibilidad y en debido proceso nos defenderemos, pero aquí hay detrás un impacto brutal electoral que antes le preocupaba mucho a Petro, que hay que decir, y ahorita podemos hablar de eso, paradójicamente la sentencia de Petro en la CIDH va a aplicarse directamente a este caso, porque si el pero por supuesto, eso lo hemos dicho, si la utilizó Leopoldo López, la ha utilizado gran espectro del espacio político, porque los derechos políticos son inalienables, eso nadie lo está negando. Lo que sí hay que también aclarar es que la responsabilidad fiscal en la Contraloría no se ejerce solo hoy sobre Fajardo, y además que es particular y tiene que entrar a mirar cuánto es la plata que tiene que, digamos, por la que tendría que responder Fajardo en el momento de tomar las decisiones. Es que no se le están imputando los 4.5 billones o los 4.7 billones solo a él. Y hay una serie de errores, y uno de los errores que también tienen que asumir es la delegación en términos políticos de la Junta Directiva con sus representantes. Charry, pero déjeme hacerle una pregunta, Andrés, y es que súbitamente todas las desconfianzas acerca de cómo el establecimiento utiliza los entes de control de manera política que ha tenido la Colombia humana, que ha sufrido, según dice él, en carne propia Gustavo Petro, con las sanciones que recibió de la Contraloría Distrital, ¿quedaron suspendidas cuando la Contraloría imputó a Fajardo, o usted también cree que puede haber algo de política en esta decisión? Mire, los entes de control han sido claramente una policía política para el país, en el país, y han sido utilizados por varios grupos. Pero, por ejemplo, usted puede ver la foto que apareció ayer de un personaje que tienen contratado en la alcaldía, Claudia López, sentando con el excontralor Granados. Así que, digamos que uno empieza a hacerse preguntas si realmente en este caso hay o no hay una policía política, ¿cierto? Y realmente esto ha sido una investigación que ha sido ardua, intensa, con un montón de pruebas técnicas, con un montón de documentos. Es que no aparece un día para otro la imputación de los cargos. Hay un referente técnico que da muestra de que sí hubo unos fallos. Este libro que escribe Luis Pérez es absolutamente diciente en la recolección de esas pruebas. Y, por ejemplo, usted, listo, puede pensar que existe un caso de policía política acá persiguiendo al señor Fajardo porque seguramente va a ser candidato presidencial o ya es candidato presidencial, como lo declaró Claudia el día que lanzó su campaña. Pero el tema aquí
si son comparables los dos efectos en lo que hablaba usted de disminuir el precio de un pasaje en el Transmilenio con los errores constructivos que tuvo la represa, que tuvo Hidroituango. Perfecto. ¿Sí? Déjenme, voy a hacer una muy breve pausa. Me encanta como en la política todo es relativo, por eso es tan divertida y sobre todo aquí en este país. Vamos a hacer una pausa, seguimos esta discusión en un par de minutos. 9:38, estamos hablando de la decisión de la Contraloría Nacional, no es nacional. Estamos hablando con Andrés Charri, con Juanita Goberto, representante de la Cámara. ¿Cómo es que el nombre largo de la Contraloría es la Contraloría General de la República? Correcto. Correcto. Y bueno, entonces veníamos en esta discusión sobre las olas políticas. Yo les voy a poner una de las cosas que dice Fajardo acerca de cómo va a enfrentar esta discusión. Es el full Fajardo buena fe. Ahí va. Asumo que todo esto es de buena fe y yo tengo que respetar las instituciones. Yo he reclamado eso siempre en todas las instancias de mi actuación pública y así lo he hecho y así lo haré. Y seré respetuoso. Y yo sé que tengo que dar ejemplo. No voy a dejarme desviar. Y entonces siento que usted está mucho más suspicaz que Fajardo, Juanita. Sí, sin duda, y yo creo que además es lo que también a cada cual le corresponde. Yo creo que Fajardo, gran parte de lo que ha liderado en este país es justamente un respeto por las instituciones. Él es una persona que además ha insistido en que se investigue hasta la última coma de cada una de esas discusiones en la Junta de Hidroituango. Yo, por supuesto, respeto profundamente a las instituciones, creo que se quiere dar por supuesto, se tiene que dar esa investigación, pero he vivido en carne propia la discusión de cómo fue la elección de ese contralor. Vi cómo fui la única con Angélica Lozano en Senado que hicimos ponencia negativa a la reforma de control fiscal, que él hizo de todas las maneras para apoderarse y tener más poderes a cambio de entregar toda suerte de intercambios burocráticos y de puestos. La silla vacía documentó cada uno de los intercambios de qué senadores y representantes habían adquirido puestos como resultado de ese proceso. Entonces, por supuesto que soy suspicaz. Yo sí creo que lo ha más mostrado la historia. El señor ha perseguido a Fajardo de la mano de Vargas y compañía desde hace muchísimo tiempo. Andrés, sobre el papel de Felipe Córdoba, que siento yo que Felipe Córdoba está teniendo aquí, él es un hombre muy poderoso, pero un hombre que maneja un bajo perfil muy efectivo para lograr sus fines. Y en este caso sí está sacando la cabeza y está metiéndose en la campaña del 22. Pues digamos que se empiezan a barajar las cartas políticas y cada uno empieza a tomar decisiones puntuales y a moverse de acuerdo al programa político. Yo creo que ahí las decisiones de Córdoba lo único que tendrán que definir, aparte de los panoramas en términos del 22, es cómo esa burocracia y esa bajo perfil que ha manejado, pero el poder que tiene dentro del establecimiento, pues empieza a hacer mella para definir también situaciones puntuales dentro del ejercicio electoral. Eso es lo que yo veo ahí. Y a propósito de lo de la buena fe que tiene Fajardo, yo siento, Andrés, y lo pasamos un poquito rápido al principio, pero que hay algo de mala fe de Gustavo Petro, y es decir, asumir que es culpable cuando simplemente hay una imputación. Es un trino que además se puso fijado en su Twitter, es decir, no es como si se hubiera equivocado en lo que dijo y no lo hubiera podido corregir, y siento que el discurso de aquí para adelante va a ser un poquito ese. No, pues entonces también actuemos con el principio de buena fe y creamos que hay un error de digitación sobre el trino y preguntémoselo a él a ver qué es lo que él opina sobre su trino que ha colocado. Finalmente la que va a tomar la decisión acá es la Contraloría y seguramente la Contraloría tendrá que compulsar copias tanto a Procuraduría, si lo cree conveniente, y Procuraduría a Fiscalía para que se haga una investigación penal en el tema. Juanita, acerca de esa buena o mala fe de esta discusión que se está dando, que es una discusión política, es una discusión que hay que contextualizar en la idea de que hay algunos que quieren hacer una gran alianza de sectores alternativos, como los llaman, entre la centroizquierda, el Partido Verde y Gustavo Petro, para enfrentarse a lo que ellos llaman el uribismo de extrema derecha, y otra visión que quiere llegar al 22 con una propuesta de centro separada de algunas propuestas que está haciendo Fajardo.
Bueno, lo primero es que por supuesto cualquier persona puede cometer un error y lo único que bastaría hacer es rápidamente sacar un nuevo trino, corregir, disculparse. Este es un trino de hace 13 horas que él además tiene fijado como su trino principal. O sea, si hubiera habido un error, pues perfectamente, ¿no? Pues recula y dice que qué pena. Habla no solo de que es responsable fiscalmente, sino que es responsable de la pérdida de 9 billones de pesos. Es absolutamente falso, ahí no hay ningún arrepentimiento. Por supuesto que no, pues no puedo partir de la buena fe cuando lo que está haciendo es fijar un trino que una persona de su equipo reconoce que es absolutamente equivocado. No es se puede asumir con Fajardo. ¿Qué, Andrés? Que la buena fe entonces solo se puede asumir con Fajardo. No, porque entonces yo podría claro decir lo mismo que está diciendo Juanita. ¿Por qué no lo ha corregido? ¿Por qué no lo ha corregido? Ahí en la Contraloría. El que además está asumiendo la buena fe es Fajardo frente al Contralor. Aquí que el señor sí generó unas relaciones de poder para tomar decisiones erradas dentro de la Junta y que hoy tiene que responder por esa plata. Pero hoy sí entonces tenemos que asumir que la buena fe puede asumir con Fajardo y por Petro por un trino, no. Entonces yo creo que hay que mirar un poco más cuánime la cosa. Hablando de lo que dije ahí, yo creo que las coaliciones deben darse. Nosotros hemos hecho el llamado a Sergio Fajardo muchas veces, él es el que se ha negado, pero pues seguiremos ahí intentando porque el enemigo común es el uribismo. Es muy chistoso, Daniel, porque es impresionante. Entonces, todo un sector de Colombia Humana siempre dice, nosotros los estamos llamando a la unión, pero eso lo cascan a uno venteado, pues a mí no me bajan de nazis, sacan, ¿no? Toda suerte de cosas, paramilitar, etcétera, pero ahí sí, no, pero unámonos todos, bajo un líder que nos unifique, que por supuesto es Gustavo Petro. Seguramente hay fanáticos de todos lados que tendrán que por los que no podemos responder la mayoría de las personas de la Colombia Humana, pero aquí hay claridades también políticas y acercamientos políticos que deben darse en términos de, como he dicho, vencer ese enemigo común que nos ha estado agobiando por casi 3 décadas. Y usted tiene razón, Andrés, en que hay fanáticos y hay unos fanatismos por los que uno no puede responder, pero por eso es importante que en el discurso público, sobre todo de personas con liderazgos políticos, pues haya un apego a la verdad y que esos fanatismos, pues que de pronto que alguien se meta y lea las opiniones de Petro, no se lleve la idea equivocada y claro, que tal vez esa idea equivocada la tienen también otras personas del movimiento, ¿no? Sí, pero yo creo que digamos que con Juanita, digamos que la cercanía que yo he estado, porque yo estuve el semestre pasado con María José y cercano también a David, ellos tienen una buena relación ahí en el Congreso, toman decisiones conjuntas, o sea, digamos que se sigue esa búsqueda de armonía, porque, insisto, hay situaciones políticas que hoy están definiendo la suerte del país y de la ciudadanía en los municipios, nos están matando. Incluso ayer veía un comercial o un espacio de los espacios políticos que se asigna por la Agencia Nacional de Televisión, donde salía el doctor Navarro Antonio diciendo y enumerando la cantidad de amenazas que tiene el Partido Verde. Es que no es solo a la Colombia Humana, es a todo el sector democrático que hay una persecución política porque se ven amenazados en pérdida del poder. Yo creo que hay más cosas que podrían llegarnos a unir, pero digamos que también tenemos que definir cómo se van a hacer esas uniones. Programáticamente, a mí me interesa realmente lo programático. Juanita. Bueno, yo coincido en un punto con Andrés, y es que por supuesto el arranque tiene que ser el programático, y por eso ahí yo creo que si bien hay gente valiosa de la Colombia Humana a la que yo respeto y admiro mucho, como David Racero, como María José Pizarro, con quienes efectivamente, como dice Andrés, hay muchos temas en los que podemos trabajar juntos, hay otros en los que de manera honesta, decente, tranquila, con argumentación y no de manera agresiva, como casi siempre lo hace Petro y la gente más cercana a él, podemos diferir en cosas, y varias de ellas son programáticas, y doy ejemplos porque yo creo que eso es valioso en una democracia. O sea, yo creo que es fundamental que compitan distintas ideas, y he tenido esta conversación con ellos. En varios escenarios, varios de los líderes de la Colombia Humana insisten en que lo que hay que hacer es derogar el SMAT. Eso es válido, esa es una postura. Hay otros en la derecha que dicen, no, el SMAT nunca ha violado ningún derecho humano, es que mejor dicho, es impoluto. Y hay varios, ahí es donde decimos que hay posiciones de centro izquierda, que decimos lo que hay que hacer es mantener el SMAT, porque es una fuerza antidisturbios justamente que no está equipada con armas
de uso letal, que pueden ser usadas de manera letal, por supuesto, como lo han hecho en el pasado, pero que lo que hay que hacer es regular el tipo de armamento, regular el uso de la fuerza, regular los códigos de conducta de relacionamiento con la población. Esas son distintas alternativas de política pública. Eso es válido en una democracia y a eso tenemos que discutir. O discusiones, por ejemplo, sobre cómo pensamos el mercado. Entonces, gente en la derecha cree, y con ellos casi siempre estamos aliados, insisto, María José, David y nosotros, gente en la derecha que cree que en el mercado no se puede intervenir en lo más mínimo y que el mercado solito redistribuye y regula. Ahí no estamos. Hay gente más a la izquierda, y tengo esta conversación con varios de Colombia Humana, que dicen lo que hay que hacer es tener una visión, digamos, estructuralista de la economía, que planea cada una de las cosas, que fija ciertos precios, etcétera. Nosotros, varios, estamos en la mitad, en donde decimos, creemos en un mercado competitivo que parte de una economía capitalista para que pueda haber crecimiento económico, pero con un sistema progresivo tributario que grave más alto los altos ingresos y permita redistribuir en lógica de luchar contra la pobreza y contra la desigualdad. Esas son posturas distintas y eso es válido. Lo que escucho es que hay plataformas programáticas que es difícil conciliar, Andrés. No, digamos que hay posiciones que nosotros hemos creído que son cambios estructurales y de fondo y fundamentales para generar una sociedad que se construya alrededor de, primero, de la paz, como bien Juanita ha sido una defensora y trabajadora en este campo, y además que intente generar espacios de redistribución económica para que se puedan llegar a beneficiar a la mayoría del país. Por ejemplo, nosotros hoy no hemos estado de acuerdo que se siga diciendo que Claudia López está entregando una renta básica cuando eso es falso, por ejemplo. Entonces, si nosotros aclaramos cuál es el concepto de la renta básica, cuáles son las condiciones de entregar esa renta básica, si es universal, si es parcial, si está destinada a poblaciones específicas, pues lo hacemos, pero con claridad, con tranquilidad y con certezas y verdades técnicas. Ellos se han ufanado de llamarse tecnócratas, pero hoy, por ejemplo, no aceptan los ejercicios técnicos de soporte que hacen para la investigación de Hidroituango, pero entonces pueden hablar que, como dice Juanita hace un momento y pone el ejemplo del SMAT, que usa armas que pueden ser letales. Entonces todo puede ser letal, pero es que estos hombres están entrenados para asesinar y no es un tema, hoy estaba en otro conversatorio, no es un tema del uso de las armas, sino es la doctrina interna allá adentro. Yo creo que sí podemos conciliar muchas cosas y es necesario que se haga. Yo creo que es necesario que se haga y seguir haciendo el llamado a la común unión. Esta será una larguísima discusión y una larguísima pelea. Y yo pronostico que será muy poco productiva. Daniel, no, si me lo permite, Daniel, sí. Si me lo permite, tres ejemplos más, porque yo creo que, insisto, yo creo que si nos sinceramos podemos mostrar que somos alternativas distintas y que eso es válido. Nosotros condenamos vehementemente que en Venezuela lleva habiendo una dictadura desde Chávez, en la Colombia Humana no. Nosotros nos negamos a aceptar que Santrich, nosotros nos negamos a aceptar que Santrich tenía, déjeme terminar, nosotros nos negamos a aceptar que Santrich tenía derecho a irse a la guerra, porque creemos que nadie, inclusive después de semejante ataque al acuerdo de paz, nadie puede justificar la lucha armada. Nosotros defendemos los PEDETs. Andrés Charri se dedica constantemente a decir que los PEDETs son una farsa. Bueno, son alternativas pero es que no es una farsa, es que hay una investigación. Bienvenida a la discusión. El Premio Nacional de Ciencias e Investigación, Juanita, no puede venir usted a señalar mi trabajo académico sin ni siquiera haberlo leído. Es una investigación que duró 3 años, estuvo nominado al Premio Nacional de Ciencias, nosotros demostramos que no hay una sola variable ambiental atravesando los PEDETs y que tiene una formulación sobre el mismo modelo económico. ¿Usted considera que los PEDETs no son alternativa? Eso es válido, pongamos eso sobre la mesa. ¿Usted considera que eso no es deseable? Ya leyó la investigación. Póngalo sobre la mesa. Bueno, una discusión que será larga, será entretenida y aquí la daremos. Muchas gracias, Juanita Guartus es representante a la Cámara del Partido Verde, Andrés Charri es constructor programático de la Colombia Humana. Muchas gracias a ambos por su tiempo esta noche. Gracias, Daniel. Buenas noches, un saludo para todos.